Bueno, y ya les damos la bienvenida entonces a nuestras invitadas. Recuerden que el tema central de hoy, nuestro tema médico, es la esclerosis múltiple, y las encargadas de guiarnos a través del conocimiento de este tema son la doctora Julieta Henao Pérez, que es médica, magíster en ciencias básicas biomédicas en inmunología, y la doctora Marta Sosa, que es la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Esclerosis de la Asociación de Esclerosis Múltiple. Bienvenidas ambas, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también por aceptar la convocatoria que hizo Alena a los medios de comunicación. Claro que sí, este espacio es de ustedes, pero hablemos precisamente de eso y empecemos con una definición. ¿Qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que nuestro sistema de defensas por alguna razón comete un error y se confunde y ataca lo propio como extraño. Esto quiere decir, en el caso de la esclerosis múltiple específicamente, que reconoce una proteína, que es una sustancia que recubre los nervios que están a nivel de la médula espinal y del cerebro, que es como el aislante de un cable eléctrico, es como el aislante del cable, y entonces al destruir esa sustancia, lo que pasa es que el impulso nervioso ya no viaja con mucha facilidad y gran velocidad, sino que viaja de una manera mucho más lenta. Por esa razón, entonces, los pacientes pueden presentar dificultades en la movilidad, en la sensibilidad, pueden tener sensaciones extrañas o diferentes para ellos, como hormigueo, entumecimiento, ardor, quemazón, y eso, pues, con el tiempo puede ir aumentando. Pueden presentar discapacidad motriz. Y finalmente la enfermedad es una enfermedad crónica debilitante que causa discapacidad a largo plazo. ¿A quiénes ataca esta enfermedad? Pues realmente la enfermedad no tiene un blanco específico para decir grupos etarios específicos, porque usted la puede encontrar principalmente entre los 30, los 65, hasta los 80 años, pero también puedes encontrar niños con esclerosis múltiple. Entonces, pues realmente la presentación en grupos etarios es de alto espectro. ¿El género? Probablemente, ya para allá iba, Marcela, probablemente hemos escuchado alguna vez que las enfermedades, pues, como autoinmunes, que el lupus, que la artritis, que todas estas enfermedades se presentan con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. De hecho, también nos sucede igual, pues, con la esclerosis múltiple, que puede presentarse en una mayor frecuencia en mujeres que en hombres. Yo mencionaba ahora el hecho de que hay un personaje muy querido y muy actual, que es Linda Palma, esta linda presentadora que ahora volvió a pantallas y que pasó por un tiempo muy difícil porque fue diagnosticada con esclerosis múltiple y tuvo, de hecho, unos días de incapacidad total, casi que, sí, completamente limitada e inmóvil. Estamos hablando de esta misma enfermedad, ¿cierto? Que se da como en diferentes manifestaciones, o se manifiesta de diferentes formas. Sí, por ahí escuchaba yo que hablaban de la enfermedad de las 1000 caras. Y es porque tiene diferentes formas de manifestarse. Entonces, algunos, por ejemplo, puede inicialmente, lo más frecuente, hablan de la neuritis óptica, o sea, como que el nervio óptico se le inflamó a la persona y eso le disminuyó la capacidad visual. Puede ser una forma de presentarse. Otra forma de presentarse puede ser capacidad en la movilidad de extremidades, de las piernas, los pies o las manos. O puede comprometer el sistema del equilibrio corporal. Y de la noche a la mañana. Y de la noche a la mañana. O sea, estás bien y de la noche a la mañana no te puedes mover. Sí, yo a veces hablo con los pacientes y le digo, realmente eso es como usted ganarse el baloto sin haberse lo comprado. Nadie se sabe y es... Pero es algo que los pacientes hacen, de pronto se lo achacan, es que yo me mojé acalorada, es que yo no me tomé el juguito en ayunas, pues como ese tipo de cosas que muchas veces le achacan en la aparición de los síntomas. Ya es como más mito urbano, ¿cierto? No, realmente no está relacionado directamente con algo, es una enfermedad multifactorial. Eso quiere decir que tenemos muchos factores, entonces hay factores genéticos, factores ambientales, o sea, hay factores en muchos sentidos y no hay nada específico. O sea que las personas de hecho no podrían sentirse de cierta manera culpables porque no dejaron o dejaron de hacer o hicieron cosas que ellos piensan que no. Lo importante es que el paciente entienda que es una condición que obviamente puede limitar gran parte de su forma de vivir, pero eso no significa que la persona ya perdió valor como persona. Que ya no puede trabajar. De hecho, mira, Linda Palma está nuevamente en el escenario, está activa. Entonces tenemos pacientes que pueden desarrollar su vida laboral normalmente
y de esa manera se sienten útiles y obviamente disminuye lo que sería estrés y depresión, que son factores importantes que tienen que ver inclusive con la desencadenar crisis. Claro, pero incluso también veía en un artículo muy interesante a propósito del tema que apareció hoy en el periódico El Tiempo, que había otras formas en que se presentaba donde era sí una esclerosis múltiple degenerativa. O sea, había quienes de pronto presentaban recaídas y con tratamientos incluso de quimioterapia, que me llamó la atención, que forman parte, digamos, de todo ese grupo de ayudas que tienen ustedes los médicos para los pacientes. Muchos podían llevar una vida normal, pero había quienes tenían casi que esa manifestación cada vez más degenerativa de sus funciones. Sí, en ese caso estaríamos hablando de que están las recurrentes, las que son de recurrencia y recaída, o sea, que presentan brotes, diferentes brotes durante el tiempo y se recuperan o pueden recuperarse un poquito menos, pero están los que tienen la primaria progresiva y que son aquellos pacientes que, a pesar de que usted puede en este momento utilizar muchos medicamentos que son moduladores de la enfermedad, porque realmente no hay cura como tal, pero sí modulan la enfermedad, a estos pacientes infortunadamente no les sirve. O sea, ellos van progresando en el tiempo lentamente, pero progresan. Entonces a ellos es en ese caso. Claro. Me imagino que el soporte y el cambio, pues como en la forma que se percibe la vida, no solamente debe ser para el paciente, sino para todo su entorno. Porque cuando me hablas de que es una enfermedad crónica degenerativa, que cada vez va a tener más consecuencias en el estilo y la calidad de vida del paciente, pues me imagino que tenemos todos que asumir esa enfermedad y cambiar ciertos comportamientos. Sí, es muy importante el soporte social y el acompañamiento de los cuidadores, porque pues ese apoyo le permite al paciente sobrellevar su proceso. Obviamente también hay que acompañar a los cuidadores porque el cuidador también sufre de estrés y agotamiento, pero es muy importante, o sea, es una manera diferente de percibir la vida. El paciente descubre que las cosas que podrían haber sido cotidianas y muy simples de realizar se le pueden volver complicadas. Hasta peinarse. Peinarse puede ser, en algún momento puede ser difícil, o inclusive el ir al baño, por decir, y va a miccionar y resulta que se le demora más tiempo para poder realizar la micción. Entonces ya son cosas que antes tenía como muy automáticas la persona, pero descubre que ya no es tan automático. Entonces es aprender a vivir de una manera diferente, pero eso no significa que ya dejes de estar vivo y puedas disfrutar de lo que aún tú tienes posibilidad de hacer. Doctora Marta, entonces hay una asociación de esclerosis múltiple de la cual usted es presidenta. ¿Cómo cuántos pacientes o casos registrados hay? ¿Se puede hablar de incidencia o porcentaje de población afectada por la esclerosis? Bueno, como la esclerosis se puede catalogar en el límite de las enfermedades raras, porque la población es muy poca realmente. No hay un estudio que diga realmente cuántos pacientes, con un cálculo aproximado de varias entidades se calcula que en Antioquia hay 400 personas y que en Colombia hay alrededor de 2.300 a 2.500 personas. Y en el mundo 2 millones y pico de pacientes. Entonces realmente es una enfermedad que se presenta en pocas personas. Nosotros en la asociación realizamos un trabajo de acompañamiento principalmente desde el momento del diagnóstico, porque como el diagnóstico es muy difícil, se demora tanto, entonces el paciente puede entrar en depresión. Entonces lo que hace la asociación, que va a cumplir 20 años este año de fundada, fue fundada por un grupo de pacientes inquietos pues por su condición y por su estado, y se ha venido acompañando a los pacientes. Realmente nosotros tenemos una base de datos por ahí de 200 y pico de personas, calculándolos de muchas maneras, con los entes de salud que no tienen muy aproximado el número de pacientes, pero ahí vamos construyendo una base de datos. Decían que es la enfermedad entonces de las 1000 caras, las manifestaciones son diferentes, distintas, pero hablabas de algo importante, del diagnóstico, y decías que es tardío, que a veces es complicado, difícil de hacer. Una persona que nos está viendo en este momento en casa, ¿ante qué síntomas debería indagarse o cuestionarse? ¿Y cómo se hace entonces este acercamiento al diagnóstico de la enfermedad? Pues mira, puede iniciar, como les decía, con una pérdida momentánea visual. Eso puede ser un signo de alarma. Si la persona empieza a ver borroso, tiene dificultad visual, es mejor que consulte de inmediato a urgencias. Puede tener simplemente al inicio una sensación de adormecimiento de las extremidades
o de hormigueo o de quemazón, por ejemplo. Y si son sensaciones raras que nunca había sentido, sí es bueno que consulte a su médico de familia, por ejemplo, inicialmente para que empiecen como a indagarlo. En otras ocasiones, la persona definitivamente puede presentar un caso en el cual disminuya la capacidad motriz de una extremidad, entonces veas que de pronto va arrastrando el pie, en fin. Entonces son casos donde ya hay que estar muy atentos porque como tiene tantas formas de manifestarse, cualquier cambio que la persona perciba como no normal y que se le vuelva, que le dure 24, 48 horas, pues debe consultar. El diagnóstico, como decía la doctora Marta, es un diagnóstico a veces tardío y es importante hacer los diagnósticos tempranos para poder hacer los manejos tempranos con esos medicamentos moduladores y tratar de espaciar ese tiempo en la posibilidad de que se discapacite el paciente. Importantísimo eso, y en general digamos que en urgencias o los médicos de urgencias están entrenados y capacitados para que este diagnóstico pueda hacerse con celeridad y la remisión al médico especialista y a quien va a determinar efectivamente si se trata o no de esclerosis múltiple, pues puede iniciar tratamiento. Yo vi la cara, no. Sí, doña Marta también dice lo mismo que... como decía doña Marta, y si quiere me complementa doña Marta, sí, es una enfermedad rara, ¿cierto? Está catalogada entre las raras y huérfanas. Entonces, como es algo tan raro, normalmente pues el médico de urgencias no lo empieza a pensar. Lo importante es que pues cuando la persona sienta todas estas cosas le diga es que no es normal, no, búsqueme a ver qué pasa, o doctor, de pronto usted no ha escuchado de esclerosis múltiple, o sea, que le haga como una insinuación, porque obviamente el personal del área de salud va a estar más atento a lo más frecuente, pues es lo más lógico. Entonces es difícil, pues doña Marta con los pacientes tiene también como la experiencia del diagnóstico tardío. Es muy complicado y sobre todo los efectos que produce. Se han acercado a nosotros pacientes, inclusive que a los 10 años les dicen que no tenía esclerosis múltiple después de aplicarse un tratamiento que es costoso, que afecta al sistema de salud y que fuera de eso afecta mucho al paciente. Entonces, el llamado que está haciendo la asociación con un proyecto que tenemos que se llama Inclusión del Sector Salud a la problemática de los pacientes es llamar al sector de una manera proactiva, sin necesidad de estar haciendo otras sin juzgar, simplemente llamar al sector, venga, acompáñenos paciente y miremos, estos pacientes necesitan un diagnóstico rápido. Pero es que hay algún examen que diga esclerosis múltiple positiva. ¿O cómo se hace? Pues normalmente gracias a la parte imagenológica, la resonancia magnética funcional y también a la realización de unos anticuerpos que se miden en el líquido cefalorraquídeo, puede hacerse el diagnóstico. Y principalmente gracias a la parte clínica, a la parte imagenológica y el complemento de los anticuerpos, se hace el diagnóstico confirmatorio. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Interesantísimo. Muchas gracias por acompañarnos como todos los años. Hablando y concientizando a la comunidad de la esclerosis múltiple y de las actividades que hacen. Nos ponen a todos el diagnóstico en la cabeza y eso hace que se facilite este proceso para todos, tanto para quienes participamos en el sector de la salud como también para los pacientes. Así que muchas gracias por esa labor. Y saben que este programa y el canal está al servicio, por supuesto, de todos. Muchísimas gracias. A propósito del tema de salud, ayer se estrenó un nuevo espacio en Teleantioquia dedicado a las enfermedades raras o las consideradas enfermedades raras. Espectacular, se emite todos los martes, no se lo vayan a perder. Ayer se estrenó con un caso de una niña con una enfermedad pero extrañísima que empezó con los riñones y es una historia absolutamente increíble, muy bien realizado el espacio.